Muy buenos días, gracias a todos por estar aquí con nosotros. Hoy en el taller de indemnización por despido. Sí, nosotros somos Taxa Sistemas, somos distribuidores asociados de Compaqui. El objetivo del día de hoy es, previo recapitulación teórica del tema de nómina de indemnización, vamos a analizar el desarrollo del cálculo de indemnización, sí, de forma manual, y a su vez terminaremos con el mismo cálculo de la indemnización en el sistema de Compaqui Nóminas. Sí, el temario para el día de hoy está de la siguiente forma. La diferencia entre renuncia voluntaria y despido, que es una indemnización, situación en tiempos de COVID, cálculo de indemnización. Tema 5, ¿qué documento me deben de firmar? Sí, y caso práctico en Compaqui Nóminas y, bueno, algunas promociones que se encuentran vigentes. Bien, la diferencia entre renuncia voluntaria y despido. Sí, la renuncia es la decisión del trabajador de finalizar con su puesto de trabajo, dando aviso con tiempo a la empresa para que proceda a la conclusión de su contrato laboral y a la liquidación de los salarios que se le devenguen. Sí, se caracteriza por ser una decisión voluntaria y unilateral del trabajador. El comunicado donde plasma su decisión de causar baja voluntaria o renuncia debe realizar con tiempo previo al plazo pactado en su contrato de trabajo. A partir de esta carta de renuncia voluntaria, el trabajador tiene derecho a percibir su finiquito, que debe incluir todas las cantidades que se adeudan al trabajador. No obstante, no tiene derecho a una indemnización, puesto que fue una decisión propia de manifestar esta terminación de la relación laboral. ¿Sí? En sentido contrario a la renuncia, el despido es una decisión tomada por el empresario y no por el trabajador. Por lo tanto, en este supuesto, el trabajador sí tiene derecho a una indemnización. ¿Y qué es una indemnización? Sí, se denomina indemnización a una compensación económica que recibe una persona como consecuencia de haber recibido un perjuicio de índole laboral, moral o económico. Sí, esa sería, bueno, alguna de las definiciones de lo que se considera indemnización. Sí, ahora, ¿qué pasa en tiempos de COVID? Sí, un pequeño extracto de información nos indica que la pandemia que se está viviendo actualmente a nivel mundial y la extensa línea de contagios ha causado que la recesión económica tenga mayor impacto en la economía del país y de cada país. México ha adoptado políticas de distanciamiento social y cuarentena para evitar contagios para hacer frente a la pandemia, causando el cierre temporal o parcial o total de pequeñas y grandes empresas y con ello la pérdida de empleos. Sin embargo, la emergencia sanitaria no es razón para que los patrones terminen la relación de trabajo sin declaratoria de contingencia sanitaria. Por lo tanto, el despido se considera injustificado. En este sentido, la ley marca que deben pagarse la indemnización completa o llegar a un acuerdo mutuo. Sí, indemnización por despido. Bien, también debemos considerar que cuando se da esta situación, si nuestro colaborador tiene derecho a ingresos proporcionales de prestaciones laborales o finiquito. Además, por la baja de un trabajador por despido, deben cubrirse los ingresos proporcionales pendientes de pago, como lo es parte proporcional de aguinaldo, parte proporcional de vacaciones y parte proporcional de prima vacacional. También deben considerarse otras prestaciones incluidas en el contrato como son bonos, vales, comisiones, caja o fondos de ahorro, así como utilidades. Bien, en el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo nos habla de los temas de indemnización, ¿sí? Y en la fracción 2 nos indica que si la relación de trabajo fuera por tiempo indeterminado, la indemnización consistirá en 20 días de salario por cada uno de los años de servicio prestados.
Además, en su fracción 3, nos indica que además de las indemnizaciones a que se refieren las fracciones anteriores, por decir alguna de ellas la fracción 2, el importe de 3 meses de salario como indemnización. Entonces, sustancialmente tendremos la fracción 2 y la fracción 3. ¿Sí? Recapitulando, en la fracción 2 consistirá en 20 días de salario por cada uno de los años de servicio, y en la fracción 3, que es una indemnización constitucional que corresponde a 3 meses de salario. Y la prima de antigüedad es un derecho laboral establecido en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo. Consiste en el importe de 12 días de salario por cada año de servicio. Sí, en ese sentido, de acuerdo a la ley, la prima de antigüedad se deberá pagar a los trabajadores que se separan voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido por lo menos 15 años de servicio. De igual forma, esta prestación se debe de pagar a los empleados que se separen de su trabajo por causa justificada y a los que se han separado de su empleo independientemente de la circunstancia del despido. Sí, entonces, estas últimas palabras son sustanciales, sí, puesto que nos indican y a los que se han separado de su empleo independientemente de la circunstancia del despido. Sí, entonces aquí ya estamos en un segundo escenario que sería que en esta situación de un despido, otro tema que se tendrá que agregar a sus prestaciones de separación sería la prima de antigüedad. Sí, entonces ya tenemos ahorita hasta este momento 3 acumulados. La fracción 2 del artículo 50, 20 días por año. La fracción 3 del mismo artículo 50, que hablamos de 90 días de salario. Y ahora en la prima de antigüedad, que serían 12 días por cada año de servicio. Bien, pasemos a la siguiente lámina. Sí, por lo tanto, una vez que ya se han hecho las consideraciones para tomar en cuenta las prestaciones que se tengan que pagar, sí, tendremos que llegar al momento de hacer la retención del impuesto que corresponde a estas prestaciones por separación. Sí, y por lo tanto, los pagos originados por la terminación de una relación laboral se encuentran regulados en el capítulo primero del título cuarto de la ley CR, y se debe pagar el impuesto considerando las exenciones del impuesto sobre la renta en el artículo 93, que hablan precisamente de, en su fracción 13, de las partes exentas por las prestaciones de terminación de la relación laboral. El total de estos pagos están exentos hasta por el equivalente a 90 veces la UMA por cada año de servicio. Entendiendo también que cada fracción de más de 6 meses laborados se toma como un año completo para efecto del cálculo del impuesto sobre la renta. Esto está establecido en el 93, fracción 13 de la ley del impuesto sobre la renta. Sí, entonces también nos indica que, bueno, tendremos que sí darle sus prestaciones por separación, pero también tendremos que proceder a hacer la retención del impuesto sobre la renta. ¿Qué documentos nos tendrán que firmar? Sí, cuando una relación laboral llega a su fin y el patrón pagará cierta cantidad de dinero, es bueno que el trabajador firme un documento en el que se establezca qué conceptos cubre dicho monto. Esto con la finalidad de dejar claro que no se adeude nada. Sí, estamos ahí observando pues lo que es una recibo finiquito en donde están establecidas, digamos, todos sus conceptos de percepciones y sus deducciones. Esto es meramente un ejemplo. Más adelantito lo estamos en el desarrollo dentro del sistema de Compact Nóminas. Estaremos viendo el escenario pues real de lo que sería un recibo electrónico de pago de nómina. Sí, ahora vamos a pasar a la parte práctica para este cálculo. Previamente vamos a hacer el desarrollo en la plataforma de Excel. Sí, y después lo vamos a desarrollar en lo que es el sistema de Compact Nóminas. Bien, vamos a continuar. En este ejercicio estamos considerando la siguiente información,
que este colaborador ingresó el 1 de enero de 2017 y su fecha de despido es el 15 de junio de 2020. Él tenía un salario diario de 500, por lo tanto tiene un sueldo mensual de 15,000. Sí, los días que corresponden de aguinaldo son 15, días de vacaciones 10, por de acuerdo a su antigüedad tiene 10, prima vacacional del 25% y el salario mínimo general sería de 123.22. El tiempo laborado, estamos observando que con estas longitud de fechas, él tiene una antigüedad de 3 años, 5 meses, 15 días. Y contando desde su último aniversario laboral, él cumple aniversario laboral el 1 de enero de 2019. Por lo tanto, tendríamos que tener 31 días de enero, menos un día, más 1, más 29 días de febrero, marzo, más los 30 días de abril, más los días de mayo, más 15 días del mes de junio. Entonces, por lo tanto, tendremos días laborales desde el último aniversario laboral, 167 días. Bien, era importante aclarar esa información. Sí, ahora vamos a calcular el tema de indemnización de forma manual. Sí, es importante precisar que hay distintos criterios. Sin embargo, pues estamos, el sistema de Compact y nóminas está habilitado para considerar las cantidades que se originen por la diversidad de criterios. Sí, en este sentido vamos a analizar el tema de la determinación de la indemnización constitucional de 3 meses. Sí, nos referimos al artículo 50, fracción 3. Sí, para lo cual tenemos que identificar el salario base señalado en el artículo 50, sí, que corresponde al salario diario de 500 pesos. Sí, este salario diario lo vamos a multiplicar por los días señalados en el artículo 50, que serían 90 días de indemnización, fracción 3 de la ley del trabajo. Entonces, muy sencillo, vamos a hacer la multiplicación de salario diario por 90 días. Por lo tanto, tendríamos como resultado el importe de la indemnización constitucional de los 3 meses. Sí, ahora, si el trabajador tiene o tuvo una relación laboral por tiempo indeterminado, sí también caemos en la fracción 2 del artículo 50, sí, en la que pues también tendremos que entregarle 20 días por cada año de servicio. Bien, para este sentido vamos a dividir los días a pagar por indemnizaciones entre los días del ejercicio, es decir, en los 20 días que nos indica la ley entre los 365 o 366 según el ejercicio que corresponda. Vamos a hacer la división, entonces tenemos un factor de 0.0546. Sí, en el siguiente punto vamos a multiplicar el resultado anterior por los días laborados desde el último aniversario laboral. Por eso era importante precisar de dónde se obtienen los 167 días. Entonces estaríamos multiplicando el factor, la parte proporcional diaria, por los días que trabajo a partir del último aniversario laboral. Por lo tanto, tendríamos días a pagar proporcionales de 9.13. En el punto número 3 nos indica que debemos adicionar al resultado anterior, ¿sí?, 20 días por cada año de servicio. Sí, entonces, si tenemos 3 años cumplidos, ¿sí?, por cada año de servicio estamos hablando que serían 60 días los que tendríamos que adicionar. Por lo tanto, tendríamos 69.12.6 de días a pagar proporcionales por la fracción 2 de indemnización. Ahora tendremos que multiplicar estos días, ¿sí?, por el salario base de indemnización, que sería el salario diario, ¿sí?, y hacer la multiplicación que corresponde. Por lo tanto, tendríamos total de días a pagar por el salario base de indemnización de
34.562.84 que corresponderían a indemnización, sí, fracción 2 del artículo 50 de la Ley del Trabajo. Entonces, hasta este momento ya tenemos las dos fracciones de indemnización calculadas. Sí, observen que la segunda fue calculada de forma proporcional, pero hay quienes no hacen el pago por los días proporcionales y solo nos remitimos a los 20 días por año terminado y pagamos lo que corresponden a 60 días cerrados. Pero hay criterios que consideran igual el pago de forma proporcional. Seguido esto tenemos la prima de antigüedad. Sí, esta nos indica que está fundamentada en el 162 fracción primera de la Ley Federal del Trabajo y nos indica que tendremos que dividir los días a pagar por prima de antigüedad entre los días del ejercicio. Los 12 días por cada año entre los días del ejercicio. Entonces en este 2020 tendremos 366 días. Por lo tanto tendremos un factor de 0.0328, así como parte proporcional diaria por prima de antigüedad. Este factor lo vamos a multiplicar por los días laborados a partir de su último aniversario laboral, que son 167 días. Hacemos la multiplicación y nos da como resultado 5.48 días a pagar por prima de antigüedad proporcional. Ahora vamos a adicionar al resultado anterior 12 días por cada año de servicio completos. Entonces tendremos 3 años. Entonces estaremos multiplicando 12 por 3, dándonos un total de 36 días que se sumarán a los días proporcionales. Así como podemos observar aquí, tendremos los 36 más 5.48, tendremos un total de 41.475 días a pagar por prima de antigüedad. Ahora entonces vamos a determinar estos en días. Vamos a determinar en forma cuantitativa. Vamos a multiplicar para este concepto de prima de antigüedad el salario mínimo general por 2 como salario máximo. Entonces así está establecido en la Ley Federal del Trabajo como salario máximo, por eso tendremos que hacer la operación de 123.22 por 2. Da un resultado de 246.44 como base para el pago de la prima de antigüedad. Ahora vamos a multiplicar la base para el pago por los días a pagar por prima de antigüedad. Entonces estamos observando que aquí tenemos el resultado de 246 por los días a pagar por la prima de antigüedad, dándonos un resultado de 10.221 como monto de prima de antigüedad a pagar por años completos de servicio. Entonces hasta este momento tenemos ya determinado la indemnización fracción 3, la indemnización conforme a la fracción 2 y el pago por prima de antigüedad. Nos está entregando un resultado total de 89.784.04 de total de pagos por retiro. Bien, ahora tendremos que identificar sobre esta base qué tanto corresponde a a base gravada para ISR y base exenta para el mismo fin. En este paso vamos a determinar los ingresos exentos conforme a la 93, fracción 13 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Por lo tanto, nos indica que multipliquemos el valor de la UMA por días de exención, que en este sentido en el 93 nos indica que por estas prestaciones de separación tendremos hasta 90 días exentos. Por lo tanto, vamos a multiplicar el valor de la UMA por 90, nos entrega un resultado de 7.819.20. Ahora entonces vamos a multiplicar ese resultado por los años completos de servicio, que estamos hablando que serían 3 en este sentido. Y este resultado se puede interpretar como la parte del ingreso exento por prestaciones de separación. Y en tanto, la diferencia entre el total de percepciones
por separación menos la parte exenta, estamos observando la parte gravada por esas prestaciones. Bien, ahora entonces vamos a calcular el ISR del último salario mensual ordinario, sí, para poder determinar el ISR que corresponde a estas prestaciones. Sí, esto está basado en la información del artículo 96, párrafo sexto de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Sí, en este sentido vamos a obtener el salario diario de acuerdo a su base de cotización. En este sentido estamos hablando de un salario diario o fijo, en este sentido, pero nos hace aquí la puntualización. Si el empleado tiene salario base de cotización variable, se toma el salario variable. Si el empleado tiene salario base de mixto o fijo, se toma el salario diario del empleado. Dice, en este orden de ideas vamos a multiplicar la cuota diaria por 30, ¿sí? El salario diario por 30 y estaremos observando o determinando el último sueldo mensual ordinario, denominado USMO. ¿Sí? Enseguida vamos a identificar el renglón que corresponde a la tarifa de ISR. ¿Sí? Entonces, como tenemos un sueldo mensual ordinario de 15,000, identificamos el renglón que corresponde para llamar estos valores. Como límite inferior tenemos el 12,009.95, como cuota fija tenemos 1,271 y porcentaje de 21.36. Bien, ahora vamos a hacer las operaciones que corresponden. Vamos a restarle al último sueldo mensual ordinario el límite inferior de la tarifa de ISR, que como vemos son 15,000 menos 12,009.95. Sí, nos entrega el resultado interpretado como excedente de impuestos sobre la renta. Ahora vamos a multiplicar este resultado por el porcentaje y para determinar el impuesto marginal de ISR. Sí, por consiguiente vamos a sumar el impuesto marginal del ISR con la cuota correspondiente de la tarifa del ISR, que en ese sentido serían 1,271.87 más 638.67. De este modo tenemos un ISR mensual. Ahora entonces, siguiendo el procedimiento del 96 de impuesto sobre la renta, sí nos dice que tenemos que dividir el ISR correspondiente al último sueldo mensual ordinario entre el sueldo mensual ordinario. Por lo tanto, tendremos la división de 1910.54 entre 15,000. Nos entrega un cociente. Este cociente lo tenemos que multiplicar por 100 para poderlo interpretar en porcentaje. Si ahora entonces vamos a multiplicar el importe del ingreso gravado por las prestaciones de separación, sí, por la tasa efectiva de ISR. De este modo estaremos determinando el ISR a retener por la indemnización. Sí, entonces lo importante de este cálculo es observar que si el sistema que estamos manejando realiza el mismo proceso, para que nos dé cierta confianza de que estamos trabajando ante un sistema que nos brinda seguridad. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a trabajar en este momento en lo que es el sistema de Compact Key Nóminas. Sí, es un ensayo que se planeó en periodo quincenal. Sí, en este momento estamos en el periodo 11, sí, que abarca del lunes 1 de junio de 2020 al lunes 15 de junio de 2020. Sí, entonces vamos a hacer el mismo supuesto que tenemos en Excel de un trabajador que con las características que podemos observar de 500 pesos como salario diario. ¿Sí? Vamos a observar acá algún trabajador, empleado. Sí, observamos aquí el trabajador que tiene un salario diario de 500 pesos, que estamos hablando del código, el colaborador codificado con el número 4. Sí, siempre va a ser importante revisar las siguientes consideraciones antes de realizar el proceso.
qué tipo de contrato tiene. Sí, que tenga del 1 al, vamos a ver, al 9, del 1 al 8, del 1 al 4. Sí, verificamos que este tipo de contratos pues se considerarían como trabajadores. Bien, también debemos considerar el tipo de régimen, que sería sueldos. También es importante pues observar que si el trabajador es sindicalizado o no, sí, el tipo de prestación que tiene. Esta sección que estamos observando aquí es muy importante porque conforme al tipo de prestación que tiene, de ahí es donde va a tomar los datos para realizar el cálculo por separación. Sí, por eso es importante ir a revisar igual también las tablas, tipos de prestaciones que podemos encontrar acá en tablas para observar si qué valores estaba tomando el empleado para el cálculo de sus prestaciones. Sí, tenemos acá dos tipos de tablas. La primera es para los empleados de confianza, sí, y aquí podemos ver los días de vacaciones que se le dan como prestaciones, la proporción de la prima vacacional, días de aguinaldo, y para la tabla de sindicalizado, igual podemos estar observando qué tipo de prestaciones tiene para días de vacacionales, para prima vacacional y para aguinaldo. Por eso es importante revisar que mi empleado esté bien configurado, ¿sí?, respecto del tipo de prestación. Sí, también tenemos que considerar siempre que los valores que se tienen acumulados para vacaciones sean ciertos. Sí, porque tradicionalmente pues no llevamos el control debidamente de los días que pagamos. Sí, y por lo tanto el sistema tiene un acumulado de días para vacaciones enorme. Entonces, por eso es importante revisar esta sección a modo de que, pues, si nosotros vamos anualmente pagando correctamente sus vacaciones, no tendríamos por qué estar debiéndole de ejercicios anteriores. Y por eso es que ilustramos esta página para que ustedes puedan aquí revisar cuántos días se le están debiendo y de alguna forma estas vacaciones pues sí se las pagué, pero de alguna forma pues no están registradas. Quizás cambié de sistema y no actualicé mis datos. En esta ventana podemos nosotros actualizar esta información, ¿sí? De modo que pues actualmente pues se le estaría debiendo el proporcional únicamente, ¿sí? Y aquí ustedes pueden hacer el ajuste que consideren conveniente. Bien, de igual forma, esta misma ventana aparecerá para el concepto de prima vacacional y podamos ustedes estar haciendo aquí los ajustes que consideren correspondientes. Quisiera ver alguno de ellos. Vamos a ver. Sí, ilustrando lo que estábamos platicando, pues aquí estaría adeudándose solamente la proporción del último año trabajado y nos dice que le debemos 50 días de vacaciones. Sí, aquí podemos hacer esa actualización de información, de modo que solamente le estamos debiendo la parte proporcional, sí, de lo que va de este año laboral. Y pasamos a la prima vacacional. De igual modo vamos a hacer el ajuste correspondiente de 12.50, de modo que nada más esté adeudándose el último ejercicio laboral. Bien, eso era lo que tendríamos que tener en cuenta para realizar estos cálculos. Ahora vamos a pasar al empleado que teníamos con el sueldo de 500 pesos, que sería el número 4. ¿Sí? Ya tenemos calculado hasta este momento lo que corresponde a sueldo. Ese es un ejercicio quincenal, entonces solamente correspondería a el concepto de sueldo. El séptimo día no corresponde para este tipo de periodo quincenal. Bien, vamos a realizar el proceso de cálculo de finiquito. Bien, tenemos aquí el proceso de finiquito. Algunos datos importantes, pues observar que se trata del empleado que vamos a finiquitar. Él tiene un contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Por lo tanto, le corresponde igual la indemnización de la fracción 2 del artículo 50, que serían 20 días por año.
Sí, corresponde al departamento de mantenimiento, es asistente de ventas y tiene un salario base de 500 pesos. Y se le va a finiquitar con fecha 15 de junio. Sí tiene un factor de antigüedad de 3 años, punto 456, días transcurridos en el año de 167, que son los datos que estábamos observando en un inicio del ejercicio, 167 días, que se calculan a partir de su último año, de su último aniversario laboral. Bien, los mismos 167 y la causa del finiquito, en este sentido vamos a trabajar la de rescisión de contrato. ¿Sí? El sistema calcula para efectos exclusivamente de ISR, sí, 3 años. Y esto porque también basados en la ley de impuesto sobre la renta, nos indica que si pasado de 6 meses, se considera año completo. Pero en este sentido estamos hablando de 5 días, 5 meses, perdón. Por lo tanto, solamente serían años completos de 3. ¿Sí? 3 años completos para efecto de cálculo de impuesto sobre la renta. Ahora observan ustedes que el sistema de forma predeterminada calcula 90 días de indemnización fracción 3, ¿sí? 20 días por año de la fracción 2 y calcula una prima de antigüedad de 36 días. Entonces vamos a regresar al cálculo. Para el tema de la fracción 3, toma 45,000. Perdón, más adelantito, pero toma en cuenta 90 días que estamos viendo acá. Para la fracción 2 debe contemplar 69.126. Entonces aquí es donde les comento que se bifurca los criterios de distintos autores. El sistema viene definido como 60 días. Sin embargo, si tú consideras que debe ser proporcional este pago, por los últimos 167 días que no estamos considerando, vas a calcular de forma proporcional. De modo que lleguemos a los 69.126 total de días a pagar. De igual forma, en la prima de antigüedad viene predeterminado como año cerrado de 36. Pero si tu criterio es pago proporcional, entonces tendríamos que tener un valor de 41.475. ¿Sí? Y tendríamos que tomar la misma opción de calcular de forma proporcional. Sí, en esto, seguido a esto tendremos que calcular, sí, y estaríamos ya observando la ventana, sí, del proyecto de finiquito. Sí, vamos a analizar las cantidades de indemnización, 45,000. Sí, fracción 3, 34,562 para, sí, la separación única que sería de la fracción 2 y prima de antigüedad de 10,221. Sí, por lo tanto, vamos ahora a identificar que esté también calculando el ISR de 8,447. Y tenemos el ISR por finiquito de 8,447. Sí, observen en este sentido que hacer los cálculos manuales y confrontarlos contra el cálculo del sistema, pues nos da seguridad de que, y si ustedes están de acuerdo con esta mecánica, pues que el sistema está calculando correctamente el impuesto sobre la renta. Sí, también ya es importante acá imprimir lo que es la carta finiquito, sí, que también ya la trae el sistema que captura los datos o lee los datos calculados, los jala en una plantilla para que ustedes puedan imprimirla y pues recabar esta información o la firma de su trabajador. Sí, seguido a esto tenemos ya una hoja de trabajo que es importante, digamos, presentársela o hacérsela de su conocimiento, la que nos sirve para identificar el proceso de cálculo pues de esta nómina o de este recibo. Si le damos oportunidad acá al cálculo, si desea ver el reporte de hoja de trabajo ahora, le damos que sí.
Sí, le vamos a dar con estos valores ejecutar reporte. Sí, y nos va a dar la hoja de trabajo para el cálculo de este sobrerecibo. Mismo que pueden mandar a imprimir en PDF o Excel o imprimir. Bien, aquí lo bajamos en Excel. De esta forma ustedes pueden analizarlo detalladamente, el proceso de cálculo. Pero bueno, también nos apoyamos del Excel que nosotros hemos elaborado y nos damos cuenta que efectivamente pues el cálculo ha seguido el proceso manual que hemos elaborado. Bien, como información pues entrega este reporte, esta hoja de trabajo. Sí, y ya tendríamos que continuar con lo que es el timbrado del finiquito. Aplicar finiquito. Hay dos modalidades. Si ustedes lo quieren solamente en el caso de que se haya retirado antes del día 15, solamente calcularlo pero no timbrarlo, o cálculo y timbrado por si el arreglo fue inmediato. Es decir, ya llegamos a un acuerdo, paguen el día de hoy y pues tendríamos que calcularlo y timbrando en el momento. Sí, esta separación sí, de las prestaciones ordinarias, de las prestaciones de finiquito o indemnización, sí entró en vigor a partir de enero de 2019, sí, por lo tanto tendremos que separar los conceptos de pago que corresponden al régimen 13 por separación o indemnización de los conceptos ordinarios. Sí, vamos a dar y continuar. Bien, estas flechas que aquí ustedes ven es por si ustedes no están de acuerdo en que algún concepto se presente de este lado y quieran moverlo a la derecha o viceversa, de derecha a izquierda. Sin embargo, pues hay que analizar detalladamente ese movimiento, puesto que el sistema igual ya tiene algunos candados que prohíbe o evita ese tipo de errores. Sí, continuamos. Sí, y nos indica que si desean finiquitar o solo finiquitar e emitir. Entonces, en el segundo punto tendría que estarse timbrando en este momento. Y en el primero, solamente hará el cálculo y con la instrucción al empleado de que regrese el día 15 a cobrar o a firmar su cheque. Sí, entonces vamos a dar, digamos, finiquitar solamente y damos aceptar. Sí, es importante aclarar que si por alguna razón este trabajador decidiese reconsiderar la situación y pues continuar trabajando con nosotros, nosotros podemos dar reversa al finiquito que ya se ha hecho. Si ¿dónde se hace ese procedimiento? Digamos que ya tenían ustedes esta opción, esta situación así. Podemos ver que el sobrerecibo ya estaba calculado. Incluso trae una leyenda que es baja y se entrega aquí un sobrerecibo por las prestaciones de régimen 13 de indemnización y otro sobrerecibo por las prestaciones ordinarias. ¿Sí? Bien, ya está hasta este momento y te dan el comunicado y sabes que siempre no, que se queda. Bien, vamos en este momento a hacer el proceso de reversa. Vamos a calcular finiquito. ¿Sí? Y aquí tenemos un botón que me dice deshacer finiquito. Entonces, en este sentido, estaría haciendo el proceso inverso de modo de dejar el sistema en la situación en la que estaba inicialmente. Solo hacemos cálculo de la nómina y podemos observar que está y las cantidades que presenta son las de ordinarias para cada quincena. Bien, vamos a capturar los sellos para poder timbrar. Este sobrerecibo y poder concluir con este proceso.
Bien, hacemos nuevamente el proceso de finiquito. Voy a leer aquí si hay algún mensaje, alguna pregunta antes de timbrar. Gilberto, sí, mira, la pregunta queda me indicas. Si el trabajador no cumple el año, ¿le toca las mismas prestaciones? Ok. Si tu criterio para el cálculo de tu nómina es no entregar proporcional de los 167 días posteriores a su aniversario laboral, entonces entregarías cantidades cerradas, por ejemplo, de 45,000 y vamos digamos, a borrar esta cantidad de forma que entregues cantidades cerradas de 30,000. Igual no vamos a entregar la proporción de 167 días en antigüedad y entregarías cantidades cerradas, es decir, 90 días para la fracción 3 de indemnización, 60 días cerrados para la fracción 2 y 36 días a pagar por prima de antigüedad. Pero si tu criterio es entregar también, aparte de los 3 años, la proporción de los 167 días, pues haríamos el cálculo como lo hemos realizado. Vamos a indicarle al sistema que esta era rescisión de contrato, que eran proporcional los pagos y que también de la prima de antigüedad. Calculamos. Sí, igual forma, si existe un criterio distinto para el cálculo de la indemnización y también crean que esta cantidad no sea la correcta, sí, porque estas tienen las dos opciones, cantidades de años completos o también considerar la proporción del año posterior al año aniversario, igual que prima de antigüedad. Pero si esta fuese diferente y que alguien indique por cuestiones de interpretación jurídica tenga una cantidad distinta, ustedes pueden modificar aquí la cantidad, pero ojo, es bien importante indicarle también al sistema cuál es la parte grabada y la parte exenta. Sí, de modo que la suma de la cantidad grabada y exenta sea igual al importe total. Esa es la condición, sí, que deben tomar en cuenta si tienen un criterio y una cantidad distinta. Bien, ahora entonces vamos a aplicar finiquito. Sí, ya habíamos visto esta ventana. Vamos a dar continuar y finiquitar y emitir. Aquí es bien importante este tema. Si ustedes no van a pagarle en ese periodo, en esa fecha, vamos a suponer que es el 31 de enero o 30 de junio de 2020, no le pagan el 30 de junio y le pagan en julio, pues es conveniente igual hacer el timbrado en esa fecha de julio, porque recuerden que la triangulación que hace el SAT toma como base la fecha de pago. Si ustedes timbraron el día 15 de junio, el SAT va a considerar que el ISR de ese recibo de finiquito tendrá que enterarse en el mes de junio, corresponde al mes de junio y que se tendrá que entregar en julio. Pero si ustedes hacen el pago en julio, pues tendrá que considerar que la fecha de pago corresponda a julio también, para que sea equitativo la fecha de pago versus la información que le va a llegar al SAT. Sí, y no tengamos que estar recibiendo avisos del SAT que la información que ellos leen de nuestros CFDIs emitidos respecto del ISR tenido por sueldos y asimilados no coincida con lo presentado en pagos provisionales. Sí, por eso es importante que si van a timbrar es porque se va a hacer la transferencia en ese periodo. Bien, vamos a continuar. Aceptar. Sí, va a ser el proceso de emisión del finiquito. Solo vamos a esperar que nos devuelva el mensaje de que han sido timbrados correctamente. Bien, no sé si tengan alguna pregunta en lo que hacen los cálculos. Hemos hecho ya los cálculos de forma manual y ahora en el sistema y pues como ustedes saben,
este sistema de nóminas tiene timbrado ilimitado, entonces por lo tanto no tendrían costo por el timbrado de 1 a X número de trabajadores. Bien, el mensaje que nos manda ahorita es de que si deseamos ver la bitácora del proceso de emisión de recibos electrónicos, ¿sí? Y pues nos dice que el total de recibos timbrados han sido 2. Si nos preguntan por qué, bueno, uno corresponde a prestaciones ordinarias y el segundo a temas de indemnización. Ahora vamos a... Ya fue timbrado, habíamos impreso ya la carta finiquito. Sí, ya solo pues corresponde al área correspondiente realizar el pago de dicho finiquito. Bien, vamos solamente a ilustrar cómo quedó y cómo se observa este recibo electrónico. Nos vamos al visor de documentos digitales. Sí, y podemos aquí observar que existen dos. Uno tiene registro patronal, ¿por qué? Y otro, ¿por qué no? Bien, dentro de la reforma que aplicó para 2019, o a partir de esta fecha, sí, nos indica que el timbrado de prestaciones que se consideran en el régimen 13 de indemnización no tendrá que llevar el registro patronal, puesto que pueden ser en este mismo periodo o previa resolución de una instancia laboral, ¿sí? Observemos que pasa el tiempo, ¿sí? Por eso es que en el momento que se defina ya sus prestaciones definitivas por separación, sí, por eso es que también no debe llevar el registro patronal. Bien, vamos a ver cómo se ve. PDF. Sí, Enrique, el material lo vamos a tener por la tarde, ya se los haremos llegar a su correo electrónico, sí, y estarán también en YouTube, por si lo quieren consultar nuevamente. Sí, ya podemos aquí estar observando lo que es el recibo, sí, por prestaciones de separación, sí, y por separado tendremos el recibo de prestaciones ordinarias. Sí, aquí están lo que es sueldo, vacaciones prima, aguinaldo, sí, y lo que corresponde al neto, digamos, por estas prestaciones, más lo que corresponde a las indemnizaciones. Sí, con esto prácticamente estaremos ya ilustrando, digamos, el tema o este módulo de indemnizaciones, sí, en lo que es los sistemas de Compact y nóminas. Sí, vamos a regresar a lo que son nuestras diapositivas. Sí, va a haber unas diapositivas que ya hemos ido platicando, como las consideraciones que teníamos que tener en cuenta. Sí, veíamos que el tipo de contrato, el tipo de régimen, si es sindicalizado y el tipo de tabla de prestación. Sí, es importante, esto ya es en las nuevas versiones de nóminas, es importante identificar correctamente a nuestros empleados, sí, con estas tablas de prestaciones. Sí, nos indica al pie de la lámina que con base en la antigüedad se obtiene el factor de integración que se tenga en la tabla de prestaciones. Sí, estamos hablando del salario base de cotización. Al momento de darle F10, el sistema irá al tipo de prestación y de allá es donde tomará los valores para aguinaldo y prima vacacional, que son datos necesarios para el cálculo del salario base de cotización. Empleados asimilados a salarios. Bien, considerando el tipo de contrato o de contratación, este tipo de empleados no se sitúan en los supuestos contemplados en los artículos 12 y 13 de la ley del IMSS. Entonces, en estos artículos nos dice quiénes son sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio. Es decir, ya nos dice ahí, ¿sabes qué? Quiénes tendrán que asegurar a su personal al régimen obligatorio
Sí, y dentro de estos no se encuentran contemplados que son asimilados a salarios. Por lo tanto, pues no aplicaría el concepto de pago de una indemnización. Sí, solamente habría que tener bien configurado toda la documentación respecto de este tipo de contratación. Sí, para que no se nos vaya en dado momento perfilar como empleado y entonces sí tengamos algún problema. Sí, veíamos también la hoja de trabajo del cálculo de la nómina. Sí, en el botón de hoja de trabajo estábamos, vimos o percibimos que lo podemos bajar ese reporte de los cálculos de este finiquito en una hoja de Excel o PDF, por si quieren revisar. Sí, bien, preguntas han, no sé si tengan en este momento algunas preguntas. Sí, algunas ya las hemos ido desarrollando en el transcurso del taller. Vamos a ver. Bien, solo vamos a considerar que ahorita CompaKey está lanzando nuevas versiones, tanto de contabilidad y nómina, bueno, y de los diferentes sistemas. Es importante que hagan la actualización de estos sistemas para que puedan gozar de los nuevos beneficios, sí, sobre todo de contabilidad y nóminas, sí, que ya trae nuevas características y que nos van a hacer todavía más fácil en nuestro trabajo. Sí, si desean agendar este servicio, pueden llamarnos a nuestros teléfonos de contacto, sí, para agendar y sobre todo también si tienen alguna duda sobre lo que hemos platicado, igual no duden en hacernos una llamada. Y si tu sistema, si no cuentas con un sistema de nóminas o ya tienes uno, sí, podemos gestionarte hasta un 50% de descuento si el sistema que tienes es mayor a 5,000. En otro sentido que sea menor a podemos gestionarte sí, hasta un 30% de descuento. Sí, y si lo adquieres, también tenemos el beneficio de darte, recibes el beneficio ¿cómo se llama? De Cursa, que es una plataforma de autocapacitación, sí, y esto es hasta por 30 días. Digamos que esta sección es muy importante porque lo compras como usuario nuevo y bueno, ¿cómo se usa? Bueno, aquí tenemos esta sección de Cursa, es totalmente en línea y ahí te puedes hasta 30 días estar autocapacitándote para el uso del mismo. Sí, además, si adquieres el sistema nuevo, podemos ofrecerte hasta de 3 a 12 meses sin intereses. Sí, esto es hasta el 31 de julio. Y si deseas renovar o ya se ha caducado tu sistema, sí, y deseas renovarlo, te ofrecemos también el pago mensualidades, sí, y te podemos gestionar hasta un mes adicional también gratis. Y para los usuarios que tienen una licencia tradicional, sí, y desean cambiarse a la licencia anual, la diferencia es que en la licencia anual, pues pueden gozar de todos los cambios sin costo alguno. Sí, llámanos y podemos gestionarse hasta un 30% de descuento y un mes adicional. Bueno, y aquí les dejamos nuestros datos de contacto, que hemos ya revisado lo concerniente a este tema y que ha sido ya lo hemos terminado. Por lo tanto, solo me resta, bueno, revisar si existe todavía alguna pregunta para que podamos resolverla o contestarla. Sí, la versión más reciente de nóminas es la que se ha salido ahora en el mes de julio, sí, y es la versión 13.01, sí, que salió a partir del 1 de julio. También en contabilidad ya está la versión 13.01, está a su disposición para que si desean actualizarla, lo hagan y puedan gozar de estos beneficios. Bien, vamos a ver, por ahí vi otra pregunta más. Bueno, pues si no tienen mayor pregunta, por mi parte ha sido todo. Mi nombre es Abiud Saldaña, estoy a sus órdenes y que tengan excelente tarde.